Muy bien amigos, en esta ocasión hablaremos sobre la historia de la lepra o enfermedad de Hansen. Entonces, comencemos. Lo que se conoce como lepra es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium leprae. De acuerdo al libro de Thomas Habib en Skin Disease Diagnosis and Treatment, la lepra ha sido registrada en documentos históricos desde el 600 a.C. Al inicio de su historia, fue interpretada como una maldición de los dioses o el castigo de sus pecados. Las culturas del antiguo Egipto, China, India y Japón tienen documentación de la enfermedad hace más de 2000 años. En el libro Principles and Practice on Infectious Diseases, en su 9ª edición, menciona que se han encontrado incluso en los restos esqueléticos del siglo IV cambios óseos consistentes con la lepra. De acuerdo a Thomas Habib, las menciones bíblicas de psoriasis, vitíligo y eczema pueden haber sido descripciones de lepra, ya que las lesiones tienen cierto parecido. Un dato muy interesante es que los estudios de comparación genómica sugieren que la infección puede haberse originado en África Oriental o Asia, y a través de los ejércitos conquistadores de Alejandro Magno llegó la enfermedad a los imperios griego y romano. En los siglos XV y XVI, al descubrimiento de nuevas tierras llevó la expansión de la enfermedad a las Américas. En la Edad Media fue San Lázaro el santo encargado de la protección y alivio de estos enfermos. En esa época se designó a muchos padecimientos con el nombre de su santo protector. La lepra fue llamada mal de San Lázaro. Las personas con lepra eran llevadas a la pobreza, pues se les confiscaron bienes y derechos. Se les imponía una serie de prohibiciones, tanto civiles como eclesiásticas. Por ejemplo, entrar a las iglesias, mercados, a las plazas, hablar con personas sanas, contraer matrimonio e incluso ser enterrados en cementerios públicos. Además, cuando iban por los caminos pidiendo limosna, estos debían avisar de su presencia sonando una matraca o campanilla a su paso y portando una capa gris. Eran aislados obligatoriamente en leprosarios, también llamados lazaretos. Estos lugares se establecieron fuera de las poblaciones, tenían escaso contacto con el exterior, solían ser bastante pequeños, se mantenían de la caridad y las limosnas. En este sitio les ofrecían amparo, comida y asistencia espiritual. Intentaron su paliación, curación y tratamiento por medio de la ingesta de carne, ya que estos creían que ésta iba a producir más carne, y se les aplicaron diversos ungüentos. La explicación médica de ese entonces argumentaba que la lepra era causada por un desequilibrio moral, debido al exceso de bilis negra o humor melancólico. Este desequilibrio muchas veces se originaba en la transgresión moral, se le asoció con el consumo de carnes podridas o saladas, con el abuso de lentejas, con el aire corrupto, con la concepción de un hijo durante la menstruación, relaciones sexuales con una mujer menstruante. Además, se pensaba que se transmitía y heredaba sexualmente y que incrementaba el apetito carnal. Un tribunal compuesto por jueces, clérigos y médicos se encargaba de hacer el diagnóstico y juicio de los enfermos, para, dado el caso, sacarlos de la comunidad. Las manchas y lesiones en el cuerpo, así como la falta de sensibilidad causada por la enfermedad, eran decisivas. Por ejemplo, la aguja y el agua fría sobre las lesiones, si no causaban dolor, era señal inequívoca de lepra. La disolución inmediata de 3 granos de sal en la sangre del enfermo también era signo indudable de aquel padecimiento. Algo que pasaría en la historia es que en 1873 un médico noruego, Gerard Henrik Amauer Hansen, recopiló amplios estudios clínicos, epidemiológicos y microbiológicos del organismo Mycobacterium leprae. Comprobó que era una enfermedad infecciosa y no una maldición. Lo que hizo Hansen fue visualizar las bacterias en el tejido de un nódulo, pero no pudo cultivarlas o infectar animales, lo que habría sido prueba de la causa de la enfermedad. Todavía hoy sigue siendo imposible. A Hansen el tema lo tenía tan obsesionado hasta el punto en el que inoculó el germen procedente de una lesión cutánea
en el ojo de una mujer que padecía la forma neurológica de la lepra. No hubo ninguna consecuencia clínica para la mujer, pero ella aseguró que le afectó la vista y le causó dolor, por lo que procedió a denunciarlo. Jensen admitió haber hecho esto sin su consentimiento y perdió los privilegios médicos, pero siguió siendo el director médico de la lepra en Noruega. Por sus amplias investigaciones, ahora la enfermedad lleva su nombre. En 1919, Mitsuda ideó la primera prueba cutánea para la lepra. Esto ayudaría muchísimo en el diagnóstico. Para 1940 se vería el desarrollo de la Dapsona, un medicamento para la lepra, que fue muy eficaz. Sin embargo, la larga duración del tratamiento, de años o a menudo durante toda la vida, dificultó su cumplimiento. En 1960, la lepra empezó a presentar resistencia a la Dapsona, el único medicamento antileproso conocido en ese entonces. A principios de esa década, se descubrieron la rifampicina, la clofazimina, que posteriormente se añadieron al régimen terapéutico y más tarde se denominó tratamiento multimedicamentoso o TMM. En 1981, la OMS recomendó el TMM, que en la actualidad consiste en 3 fármacos: Dapsona, rifampicina y clofazimina. El tratamiento tiene una duración de 6 meses en los casos paucibacilares y 12 meses en los multibacilares. El TMM mata al patógeno y cura al paciente. En 1985 se confirmaron más de 5 millones de casos. Desde 1995, la OMS proporciona TMM gratuito a todos los enfermos del mundo con lepra. Inicialmente, el TMM fue financiado por la Fundación Nippon. Y desde el 2000, mediante un acuerdo de donación con Novartis, que recientemente se ha comprometido a ampliar la donación hasta el 2020. A lo largo de los últimos 20 años, se han tratado con TMM más de 16 millones de personas con lepra. En 1997, la OMS dividió la lepra en enfermedad paucibacilar y multibacilar. En la actualidad, un 90% de los casos se producen en Brasil, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Nepal. En Estados Unidos, la lepra es poco frecuente y cada año se notifican unos 100 casos. La mayoría de ellos ocurren en California y en Hawái, y lo hacen fundamentalmente en inmigrantes procedentes de Asia, África y las islas del Pacífico. Es interesante señalar que la lepra es endémica en los armadillos de Texas y de Luisiana, produciendo una enfermedad parecida a la forma muy infecciosa de la lepra lepromatosa en el ser humano. Estos animales son consumidos en Texas, originando enfermar a las personas, incluso con el contacto. Por esto, lo mejor es evitar su consumo. Aunque no se conoce cuál es la vía de infección más importante, se cree que esta enfermedad se disemina por medio de la inhalación de aerosoles infecciosos o a través del contacto cutáneo prolongado con secreciones respiratorias y exudados de las heridas. De acuerdo a la OMS, en el 2000 se logró la eliminación de la lepra como un problema de salud pública. Esto quiere decir que en 10.000 habitantes hay menos de un caso. Esto ocurre en todo el mundo. En 2016, la OMS presentó su Estrategia Mundial para la Lepra 2016-2020, el cual consiste en acelerar la acción hacia un mundo sin lepra, destinada a reforzar el control de la enfermedad. La estrategia se centra en evitar las discapacidades, especialmente entre los niños. Consiste en 3 pilares básicos. Pilar número 1. Reforzar la implicación de los gobiernos, la coordinación y las alianzas. Esto quiere decir asegurar el compromiso político y recursos suficientes para los programas de lucha contra la lepra. Contribuir a la cobertura sanitaria universal, prestando especial atención a los niños, las mujeres y las poblaciones subatendidas, en particular los migrantes y los desplazados. Pilar número 2. Detener la lepra y sus complicaciones. Esto implica mejorar los conocimientos sobre la lepra entre los pacientes y las comunidades.
fomentar la detección precoz de los casos, asegurar el inicio rápido del tratamiento y su observación, tratar de mejorar los regímenes terapéuticos, mejorar la prevención y el tratamiento de las discapacidades, facilitar y realizar investigaciones operacionales sobre todos los aspectos de la lepra, reforzar los sistemas de vigilancia y de información sanitaria para contribuir al monitoreo. Pilar número 3. Acabar con la discriminación y fomentar la inclusión. Por ejemplo, luchar contra todas las formas de discriminación y estigmatización. La OMS recomienda que el lenguaje discriminatorio, incluido el término leproso, se elimine de las publicaciones gubernamentales. Fomentar el acceso a los servicios de apoyo social y financiero para facilitar la generación de ingresos a los afectados por la lepra y sus familias. Apoyar la rehabilitación para las personas con discapacidades relacionadas con la lepra. Metas de la Estrategia Mundial contra la Lepra. Los objetivos de la OMS para el 2020 son 0 casos nuevos de lepra, disminución de las discapacidades en los ya diagnosticados y 0 países con leyes que permitan la discriminación contra la lepra, es decir, la campaña 000. Ya para finalizar, afortunadamente, después de tantos años y de tanto sufrimiento, esta enfermedad es curable utilizando el tratamiento TMM. Ojo, actualmente no hay indicaciones para el aislamiento de personas con lepra en ninguna etapa de la enfermedad. Así que no te preocupes si ves a una persona con lepra, siempre y cuando tengas las medidas higiénicas correspondientes. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.